en, en la región de Belén, cuando José y María fueron a empadronarse y el niño nació y María lo envolvió en unas sabanitas y lo puso en un pesebre. El pesebre no es una cuna. ¿Alguien sabe qué es un pesebre? ¿Para qué sirve? Aquí los ganaderos, ¿para qué son los pesebres? Para que coman los animales. La canoa que donde ponen el maíz y lo que comen los animales. Ahí pusieron a Jesús. Bueno, los pastores estaban cerca y de pronto los rodeó una luz impresionante y un ángel les dijo lo siguiente. San Lucas capítulo 2 verso 10. El ángel les dijo: no se asusten, no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Aquí la palabra nuevas de gran gozo sería equivalente al evangelio. ¿Y cuáles son esas nuevas de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. La mejor noticia que ha recibido la humanidad: os ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor. La palabra Cristo, hermanos, significa ungido. Señor significa amo. El que gobierna con autoridad los cielos y la tierra nació en Belén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El que es Señor de señores y Rey de reyes, absoluto poder y absoluta majestad, estaba naciendo en Belén y fue puesto en un pesebre. La Navidad, hermanos, es una época de recordar acontecimientos maravillosos. Hoy yo quiero recordarlos con ustedes y quisiera que algunos, a ver, Yamita, hoy la voy a poner a trabajar un ratico. Algunos de ustedes lean algunos textos. Hija, cuando yo le digo a alguien lo va a leer, usted levanta la mano y Yamita, que es muy buena corriendo, va a correr. Ella llegará hasta donde usted esté y le dará el micrófono. Quizá el acontecimiento más asombroso, bueno, es que los tres acontecimientos que voy a mencionar son asombrosos, es el nacimiento virginal de Jesús. Fíjate, yo siempre pienso, ¿cómo será que a un varón le digan: mire, su novia está embarazada y no es suyo? Y que le digan: y no es de nadie más, es del cielo. Santo Dios. O sea, yo pienso, ¿cómo haría uno para creer eso, verdad? Sin embargo, veamos Isaías capítulo 7 verso 14. Algún hermano que lo quiera leer, va a estar en las pantallas, por si usted quiere leerlo desde las pantallas. Levante la mano y Yamita, si nadie levanta la mano, lo lee usted. Isaías 7, 14. Dice la palabra del Señor: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Isaías 7, 14. Perdón, quizás sí. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjate qué interesante. La Virgen concebirá. Hace unos días veía a un pastor que se desconvirtió y ahora predica en otra iglesia, la iglesia de las campanas. Y él decía que nosotros los cristianos odiamos a María. Y queridos hermanos, nada más alejado de la verdad. Aquella chiquilla tuvo que haber sido pura, purísima.
Y fíjate que ella fue el vaso escogido de Dios para que naciera el Salvador. Fue virginal. A veces no dimensionamos lo que significa esto, pero en la cultura judía, si una chiquilla, hermano, no me le subas, bájamele más bien. En la cultura judía, si una chiquilla salía embarazada y el papá no reconocía la situación, y la apedreaban, simplemente la mataban a pedradas. Ella se expuso a eso por amor a Cristo. Cuando ella le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tus palabras, ella estaba diciendo, vamos con todo, y si me matan, que me maten, porque el Señor quería que ella fuera la madre del Salvador. Bueno, esto, hermanos, es un acontecimiento absolutamente asombroso. Nunca más en la vida se ha vuelto a dar, y nunca se dará, por supuesto. El segundo acontecimiento asombroso podríamos mencionarlo en dos partes. Uno es la revelación a José y las palabras que el Señor le dijo a María, por supuesto, y también la profecía. Esto que iba a pasar aquí ya estaba profetizado en Miqueas, estaba profetizado en Isaías. Todas las profecías se fueron cumpliendo, todas. Pero hay una parte aquí que yo quiero mencionar, que es cómo Dios habla. Algunos de ustedes quieren que Dios les hable y Dios tiene formas de hablarnos. Por ejemplo, Dios nos habla, como acabo de mencionar, por medio de la profecía. Lo que está escrito en su palabra es para nosotros. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted y a mí. Y también Dios a veces usa personas que les revela cosas y te dicen las cosas que Dios puso en su corazón. Sea un buen consejo, sea una advertencia, presta atención. El sabio escucha y corrige. El necio no escucha y cae en el peligro. La otra forma en que Dios habla son los sueños, tema que a veces no tocamos en la iglesia, pero hoy lo vamos a tocar. José era justo, y cuando se supo que María estaba encinta, José, como era justo, él no quería que su fama se perdiera. Hay una palabrita ahí que casi nunca se explica. Yo la voy a explicar hoy porque es muy, muy importante y preciosa. Dice que José, como era justo, no quería infamarla. Ve, una cosa es difamar y otra cosa es infamar. Difamar es cuando alguien dice algo de uno que es mentira, como en el caso de este hermano que le llenó la cabeza de tierra a don Fernando y le dijo un montón de mentiras, y eso es difamar. Infamar es quitarle la buena fama que tiene. Ahí te puede decir a vos cómo era María. María era conocida en el pueblo y tenía una reputación, una fama. Si José la hubiera dejado secretamente, no la infamaba, porque hubieran dicho, José se fue y la abandonó, y ya. Por eso José se quería ir. Infamarla sería quitarle la buena fama que ella tenía. ¿Cómo hizo Dios para que José no hiciera eso? Por medio de un sueño. Voy a hablarles de algunas cosas de los sueños. Los sueños en la Biblia tienen una particularidad muy grande. Cuando Dios habla por figuras, los sueños se repiten dos veces, como en el caso de Faraón, ¿verdad? El Señor le puso un sueño de unas vacas y después eran unas espigas, dos veces. En el caso de José, también José tuvo un sueño dos veces. Se veía las estrellas y el sol que se le inclinaban, y el otro sueño eran unos manojos de trigo que se inclinaban, dos veces. Pero cuando los sueños son específicos, directos, cuando es Dios el que habla, solo una vez. En el caso de José fue así. El otro caso que conocemos es el caso de Salomón. ¿Han oído ustedes que Salomón, dice la palabra, que le pidió a Dios, cuando Dios le dijo, pídame lo que quiera? Dios libre me lo hubiera dicho a mí, ¿verdad? Pero bueno, se lo dijo a Salomón. Y Dios libre se lo hubiera dicho a usted también. Pero Salomón lo que dijo fue, dame sabiduría.
Toda esa conversación de Dios con Salomón, ¿cómo fue? En sueños. De manera que Dios sí habla por los sueños. Cuando el Señor me llamó a ser pastor, el Señor me habló a mí por 7 sueños. Un día les contaré. Algunos ya conocen la historia, un día les contaré. Y el Señor hace esto, Él habla por medio de sueños. A José se le apareció un ángel en sueños, hermanos. Entonces es maravilloso, es una cosa asombrosa. Navidad es la época en que recordamos cosas asombrosas, el nacimiento virginal, también cómo Dios se comunica con los seres humanos porque Dios quiere hablarnos. No se asombre si Dios un día le habla por sueños. Sí, asegúrese que sea Dios, ¿verdad? Porque los sueños vienen de 4 fuentes. Aquí voy explicándoselas para que usted lo tenga claro. Una es el licuado que hace nuestra mente de todo lo que oye y ve. Eso es y también deseos. O sea, a veces la mente hace un licuado y de pronto usted encuentra que un caballo le está hablando en los sueños, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, hay cosas raras. La otra fuente de los sueños es los deseos que tenemos. Yo en una noche me soñé, toda la noche manejé hasta Canadá. Y adivinen quién era mi copiloto. José Feliciano era mi copiloto. No sean así, imagínense. Bueno, ¿quién de ustedes me presta el carro para que vaya a la esquina, ahí al centro de Atenas? Nadie, ¿verdad? Pero en mi corazón yo tenía el deseo de manejar y en una noche manejé hasta Canadá, hermanos, y te lo juro, pasé por Nicaragua, por El Salvador, por Honduras, ahí para arriba iba yo. Entonces la mente a veces, vos te soñás los deseos de tu corazón, ¿verdad? Un hermano se soñó que se estaba casando con Madonna, fíjate. Son deseos, son cosas de la mente, ¿verdad? Son cosas del corazón. Pero luego hay otros sueños que vienen de Dios. Dios nos habla en sueños. Y cuando vos te despertás, vos decís, aquí hay algo, Dios me está hablando. Y también hay sueños que son ataques del enemigo. A veces mientras estamos durmiendo, Satanás nos ataca. Entonces usted asegúrese de que sean sueños de parte de Dios. Y si es así, préstele atención, y si no sabe qué significa, pregunte. Puede que el Señor a otro hermano le dé la revelación. La tercera cosa que es maravillosa, formidable, es la encarnación. Piense por un momento, hermano. Dios está fuera de nuestro universo. Él es todopoderoso y es santo en superlativo. No se puede dar una palabra para la santidad de Dios. La Biblia se limita a decir que Él es 3 veces santo. Y Dios pone en la tierra a un hombre y a una mujer y les da todo para que sean felices. Y el hombre, aunque sea feliz, siempre tiende a la desobediencia, y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Y Dios pudo haberlos destruido, pudo haber hecho desaparecieron. Pero el amor de Dios no es así. Aquí hay una gran enseñanza, hermanos. ¿A cuántos de ustedes alguna vez les ha dado ganas de desaparecer a alguien? ¿Verdad? Digas esposo, esposa, hijos, suegras, ¿verdad? Suegros. Por algo que hicieron que es muy humano. Ahora imagínate la santidad de Dios y que aquel hombre al que él amaba, que era su amigo, que él lo buscaba por las tardes para estar con él, lo traicionó. ¿Y su mujer? Él pudo haberlos destruido, pero ¿qué hizo? Noemí estaba leyendo ahora que de tal manera amó Dios al mundo. Y es que el amor de Dios es incomparable. Su amor no le permitió a él destruir al ser humano. Su amor no le permitió a Dios destruir al ser humano, sino que él ideó un plan perfecto para que usted y yo pudiéramos tener acceso al cielo. Fíjate lo que es el amor de Dios. No solo no nos destruyó, Él pudo haber dicho, ok, no los destruyo, los dejo en la tierra y ahí, que se vayan muriendo y como las gallinas, muerto y se acabó. No,
En Efesios capítulo 1 dice que Él se había propuesto en sí mismo juntar todas las cosas, tanto las terrenales como las celestiales, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos en Cristo Jesús. O sea, Él no solo pensó en no destruirnos y en salvarnos, sino en llevarnos a vivir con Él a la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Fíjate el amor de Dios como es. Ahora, Dios podría haber dicho, bueno, vamos a ver, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la forma, y solo había una forma. Entonces Dios mismo descendió del cielo y entró en el vientre de una mujer y nació como un niño para crecer como cualquier ser humano, para que llegando al momento oportuno, ir a la cruz del Calvario y tomar todos los pecados, los suyos y los míos, ponérselos encima y con su sangre y su muerte limpiarnos para siempre y así darnos el acceso a la vida eterna. Bendita sea la misericordia de Dios. Vamos a leer un texto. A alguien que levante la mano. Son 3 versículos. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Este lo conocemos muy bien, pero vamos a leerlo otra vez. Filipenses 2, del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El 7, hasta 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate lo que es la majestad de Dios. Quiero hablarles de algo que está en mi corazón hace mucho tiempo y que pocas veces comparto. Muy pocas veces lo comparto porque las palabras complicadas no me gustan. A mí me gusta hablar sencillo. Hay una palabra que se llama antropopatía. Es una palabra fea, ¿verdad? Antropopatía. Y también antropomorfismo. Es cuando le adjudicamos a Dios emociones humanas. Antropopatía. Antropomorfismo es cuando le adjudicamos a Dios formas humanas. Realmente, hermanos amados, ninguno de nosotros tiene claridad de cómo es Dios en su figura. En su esencia, sí sabemos que Dios es amor. Si nosotros somos de carne y hueso, si tuviéramos que decir que Dios está hecho de alguna materia, es una locura lo que estoy diciendo, pero si fuera a decir, esa materia sería amor. Amor. Fíjate la grandeza de que Dios está en su trono. Él no necesita bajar a la tierra. Él no necesita que lo crucifiquen. Pero solamente había una forma de enmendar la torta que se jaló el ser humano. Porque la paga del pecado es. Y entonces nadie más podía salvar al mundo sino Cristo, Dios en forma de hombre, yendo a la cruz del Calvario para morir por nosotros sin haber tenido un solo pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Bendito sea el Señor. Y esa es la maravillosa encarnación de la que hablamos. Entonces ya vamos hablando de 3 cosas asombrosas: el nacimiento virginal, la forma en la que Dios habla y la encarnación. La Navidad, hermanos, se celebra en todo el mundo y hay varias formas de celebrarla. Algunos la celebran en abundancia. Yo fui ayer con Tita a buscar una cosa que necesitábamos. Hermanos, es imposible. Esto es una cosa terrible. Y si alguien sale hoy para algún mall, va a comer presa, sí o sí. Bueno, hay mucha abundancia en algunos lugares, pero en otros lugares hay mucha pobreza, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, sí me quieren, ya los vi que me quieren porque no me hicieron no había para comprar un arbolito de Navidad.
Entonces mi padrastro lo que hacía era que cortaba una rama de itabo, ¿verdad? Una mata de itabo, y en las puntas le metía las bolitas. Ajá. Y ustedes han visto que son como canoitas. En las canoitas le ponía adornillos ahí. Nunca vi una luz, ¿verdad? Pero ahí estaba el arbolito de Navidad. Y esa era la forma. Y un día se acabaron los itabos. Y entonces yo me encontré una ramilla de ciprés que alguien botó en alguna parte y la llevé para la casa. Y ese fue el árbol de Navidad. Hay abundancia, hay lugares donde en un árbol de Navidad se gastan $1.000.000. Lo sé porque fui a EPA y vi un árbol que valía $1.000.000. Y si está ahí es porque alguien lo compra. Y hay lugares donde no hay para la cena de Navidad. Sea como sea, todos tenemos en el corazón Navidad. Todos estamos imbuidos en la cosa de la Navidad. Pero eso no es lo grave, hermano. También hay persecución. Hay hermanos que celebran estas fechas en persecución y nosotros en libertad. Pero eso no es lo grave. ¿Sabe qué es lo grave, hermano? Lo grave es que a veces se celebra la Navidad sin conciencia de lo que realmente significa. Navidad no es esta vorágine consumista de comprar y regalar cosas. No, Navidad, lo leímos al principio, es las buenas nuevas de que nació el Salvador, Cristo el Señor. Me gustaría que viéramos un poquito lo que hay en la Biblia relacionado con Navidad, pero antes de Belén, antes del nacimiento de Jesucristo. Lo primero es allá en el Edén. En el Edén, el Padre Celestial increpa a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Y Adán dice: es que te oímos y me di cuenta que estábamos desnudos y mejor nos escondimos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿De dónde sacaste esa idea? Y Adán, macho al fin, varón al fin, le echó la culpa a la esposa. Todas las hermanas pueden decir amén cuando quieran. Sí, a veces los maridos le echamos la culpa a la esposa. Y casi siempre tenemos la culpa nosotros. Sí, eso no hay ni que discutirlo, eso es natural, eso es parte de la vida, ¿cierto? Nosotros metemos la pata y buscamos a quien echarle la culpa. Bueno, Adán hizo eso. Y el Señor le dice, bueno, no en todos los casos, tiene razón, pero Adán le dice eso y Eva, cuando el Señor le dice: Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. Y entonces el Señor vuelve a ver la serpiente y le dice esto. Busque Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis 3:15. Amén. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera profecía, gracias, es la primera profecía que hay acerca del nacimiento de Cristo. Note la palabra simiente. Simiente es descendencia. Y aquí está la profecía no solamente del nacimiento de Jesús, sino también de la victoria de Jesús sobre Satanás. Ustedes, esto que les voy a mencionar, ustedes lo conocen porque yo lo hablo muchas veces. Uno de los textos que yo más amo está en Colosenses 2, 13 al 15, que dice que el Señor, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la victoria de Cristo sobre Satanás no es un evento futuro, es un evento pasado. No es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió. ¿Dónde ocurrió? En la cruz del Calvario. Esta profecía de Génesis 3:15 se cumplió ahí, en la cruz del Calvario.
ahí fue donde Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Bendito sea su nombre. Aquí voy a contestar algunas preguntas que quedan en el ambiente. ¿Tiene Satanás entonces poder sobre los hijos de Dios? Ninguno. Primera de Juan 5:18. Sabemos que aquel que fue engendrado por Dios, otra vez el nacimiento de Cristo, estamos hablando de Cristo, aquel que fue engendrado por Dios, aquel que ha nacido de Dios, ahí somos nosotros, no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea Cristo, nos guarda y agrega. ¿Alguien lo sabe? Y el maligno no le toca. ¿Cuánto poder tiene Satanás sobre usted? Ninguno. Efesios 2 dice que el príncipe de este siglo opera ahora, es el espíritu que opera ahora, pero agrega, en los hijos de desobediencia. Usted es cristiano, Satanás no te puede tocar, aunque te digan lo contrario. Y cuando alguien te diga lo contrario, usted dígale, ¿usted podría por favor enseñármelo en la Biblia? Porque hay mucha gente que dice muchas cosas y no toca la Biblia. Un día de estos vi a una angeóloga diciendo un montón de disparates y yo le decía a Tita, pero ¿de dónde lo sacan? ¿De dónde pueden sacar tanta tontería? Igual es cuando alguien te dice a vos que le arrebates al diablo lo que te quitó. El diablo no te ha quitado nada. Si él pudiera, lo primero que te quitaría sería la vida. Él no te toca. La Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque Cristo lo despojó en la cruz del Calvario. O sea, le quitó todo. Y leeremos más adelante un texto que está en Mateo 28:18, donde Jesucristo dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Dejó algo por fuera? Nada. ¿Cuál poder tiene Satanás? Ninguno. Algunos de ustedes tal vez piensan que esto es muy temerario lo que voy a decir, pero no. El diablo sí tiene poder, pero no sobre los hijos de Dios. Y si el diablo hiciera algo en contra de un hijo de Dios, tendría que pedir permiso. ¿Se acuerdan de Job? Y a Pedro, Jesús le dijo, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Tendría que pedir permiso. Y note que los dos, tanto Job como Pedro, están antes de la cruz. Después de la cruz, no se menciona solamente una vez, en 2 Corintios capítulo 12, pero ya no como para zarandearte, sino que dice que el Señor le mandó a Pablo, fue el Señor, no fue Satanás, un mensajero de Satanás. Y todos sabemos que era una enfermedad. Fíjate hasta dónde llega. Si Satanás quisiera hacerte algo, tendría que pedir permiso. Y yo estoy seguro que a este punto, yo no creo que Dios le va a dar permiso. En todo caso, hermanos, así es como está escrito aquí en Génesis 3:15, que Dios le dijo a la serpiente, su simiente, o sea Cristo, va a herirte en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sigamos nuestro estudio bíblico de hoy. Una figura de Cristo en el Antiguo Testamento es la ofrenda de Abel. Abel trajo una ofrenda que era un corderito, y eso es figura de Cristo. Juan, en capítulo 1, verso 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iremos entonces directamente a contestar la pregunta para terminar. ¿Cuál es el porqué de la Navidad? San Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido éramos usted y yo, queridos hermanos. Si Cristo no hubiese nacido, no hubiese muerto y no hubiese resucitado, usted y yo iríamos a condenación eterna.
pero su gracia, su misericordia, su bondad, su generosidad, su paciencia, su longanimidad, que es una paciencia extendida, hacen que usted y yo seamos salvos. Bendito sea el Señor. Dios, a través de Cristo, puede salvar a cualquiera que se acerque a Él. Vamos a leer Hebreos 7:25. ¿Algún hermano que tenga Hebreos 7:25? Mientras otro hermano puede ir buscando Mateo 28, 18 al 20. Hebreos 7:25, ¿quién lo tiene? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que en Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este texto me dice a mí tan linda cosa. Jesús puede salvar a todos los que se acerquen a Él, pero además, oiga esto, hermano, Él está todo el tiempo intercediendo a favor de nosotros. Cuando yo leo este texto, hermanos, pienso en cuando a veces le dicen a uno que ore por algo, ¿verdad? A veces yo le he dicho a algún hermano, ¿usted me podría ayudar a orar por tal cosa? Sí, claro, cuente conmigo. Y se les olvida y no oran. Queridos hermanos, a Cristo nunca se le olvida orar por usted. Ese texto dice, viviendo siempre para interceder por nosotros. También, algunas veces uno, por las cosas que pasan en la vida, sufre mucho. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que alguna vez, por lo que están viviendo, se han sentido muy solos? Hace unos días, hace una semana exactamente, el hermano Mauricio tuvo un accidente y estaba en el hospital. Me contó cuando conversamos que él se sentía tan solo que no quería ni contestar llamadas. Me dice, hubo un día en que ni a Carmen le contesté, por un rato. Fíjate hasta dónde puede sentirse uno afligido. Aquí hay un detalle, usted nunca está solo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted nació de nuevo, usted nunca está solo. Nunca está solo. Leamos Mateo 28, del 18 al 20, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Nunca estás solo, hermano, porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré y no te desampararé. Cuando usted esté solo, cuando usted esté afligido, cuando usted esté enfermo, cuando tenga dolores, cuando sea traicionado, cuando lo lastimen, cuando lo insulten, cuando le griten, cuando se quede sin trabajo, cuando le falte algo, acuérdese que la palabra dice, no te dejaré y no te desampararé. Recuerdo un testimonio muy lindo de una hermana a la que le llevamos una bolsita de diario un día y ella me dijo, pastor, no hacía nada que yo estaba de rodillas diciéndole al Señor, Señor, no tengo nada. Y alguien tocó la puerta. No te dejaré y no te desampararé significa eso. Dios va a usar cualquier medio, cualquier forma para ayudarte. Y si lo que tienes es un dolor del alma, Él va a consolarte. Si tienes un dolor del alma, te voy a regalar hoy un secreto. Dice la palabra en Santiago capítulo 5, si alguno está afligido,
haga oración. Hermano, cuando usted esté afligido, no vaya a buscar al vecino o a la vecina o al perico, no sé. Doble sus rodillas y ahí en el suelo, ojalá su frente en el piso, como lo hicieron cuando inauguraron el templo de Jerusalén que construyó Salomón, frente al pavimento, ahí derrame su corazón y dígale a Dios lo que usted siente. Le garantizo que usted va a salir como nuevo, restaurado, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Ahora yo quisiera que usted se ponga de pie un momento. ¿Puede ponerse de pie? Voy a pedirle al amor de mi vida que venga y me ayude. Venga, Tita. Ni se lo esperaba, pero vamos a ponerla. Tita fue maestra de escuela dominical como, no sé cuántos años. 35 años tal vez. Venga, mi amor, no se asuste. Sí. Para los que no saben, ella es mi querida esposa. Como ella es maestra de escuela dominical, nadie mejor que ella para enseñarnos una canción. La de todas mis culpas. ¿Cómo la hacemos? Todas mis culpas se fueron rodando allá en la cruz por mí. Pasa un río que llena mi sed, que llena mi sed, que llena mi sed. Pasa un río que llena mi sed, allá en la cruz por mí. Ya lo sabemos, vamos a cantarlo. ¿Ven? Yo hago la mímica, okay, yo hago la mímica. Bueno. Todas mis culpas se fueron rodando, se fueron rodando, se fueron rodando. Todas mis culpas se fueron rodando allá en la cruz por mí. Pasa un río que llena mi sed, que llena mi sed, que llena mi sed. Pasa un río que llena mi sed, allá en la cruz por mí. Siéntese, hermano, siéntese un momento. Esto lo hicimos para ilustrar que el Evangelio es tan sencillo que se puede resumir en una canción infantil. Fíjate. Todas mis culpas se fueron rodando. ¿A dónde? Allá en la cruz por mí. Eso hace que lo que dice San Juan capítulo 7, verso 38, que los que creen en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Pasa un río que llena mi ser. ¿Por qué? Allá en la cruz por mí. La fe de un niño es lo que necesitamos para llegar al cielo. Y por último, hermanos, escuche bien esto: la Navidad no tiene sentido si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias por darnos la bendición de estar aquí y por aprender tu palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Marito, Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.